Pero y de igual manera aquí tenemos levels. Lo voy a subir al nivel 10. En este caso. O al 20, aquí está. Nivel 20. Family type. Point. Y voy a utilizar este family by name. Entonces tengo que saber el nombre. Para esto me voy a ir aquí. Voy a ver un componente. Por ejemplo. Vamos a utilizar una columna. Que era la que no. Lo único que hago es agarrar el nombre. Para tener este caso. Listo. Entonces tengo que ver si realmente estoy mandando llamar a la familia. Para esto tengo que salirme del comando. Ok. Name es un string. Algo estoy metiendo mal. Del nombre. Family type by name. Debe de haber una. A ver, con esta sí funciona. W250 por 73. Manual. Family by name. Vamos a meter el de elements. Family coordinate by face, by point, by point 11, by type. Family type, family. Aquí en selection está. Permítanme. Debería estar. Pipe. A ver. Ok, miren, aquí está el detalle. Family by name. Vamos a ver, aquí están los nombres. Entonces, hay veces que no reconocen los nombres. Porque tengo que poner esto, si no me equivoco. Tengo que poner el nombre completo. Blue Shapes. Golden. 250 por 73. A ver. Debería jalar. No sé por qué no jala. No sé. Para. Listo. Bueno, ese de punto es de Family by Name. Family by Name. No sé por qué no está. Tenía que haber agarrado con el string. Entonces, si se fijan, ahora lo que hice fue colocarles el nivel y los puntos que requerían. En este caso utilicé una columna y la está creando en el nivel correspondiente, ¿no? De manera muy rápida. Obviamente, vamos a ver, le voy a poner clase 8. Generar geometría. Generar geometría. Voy a cerrar. Voy a abrir otro. Y vámonos con lo mismo de Revit, pero element. Y en element family instance, family type, by name. Ok, creo que es aquí, es este, family type by name. Vamos a ver y meter el nombre que traía.
Listo, aquí está. Este era el detalle. Había agarrado lo que era el de Family by Name. Aquí en el Family by Name lo que tendría que haberle puesto es el nombre, que el nombre corresponde a MW Shape Column. A ver si me sale. Y me va a dar un Family. Aquí es lo que a veces me revuelvo un poco en este aspecto, porque son cosas que tenemos que tener claras en Revit. Y aquí está un poco más estructurado, ¿no? Entonces, el tipo de familia es el nombre y el family es como el nombre principal. Entonces, el family sería MW Shape Columns y el family type sería W250 por 73. Es una cosa que tenemos que tener clara. Aquí sí tenemos que conocer un poco más de Revit para poder utilizar este tipo de nodos. Entonces, todo, como les digo, va con la lógica de Revit. Entonces, todos estos nodos tienen la lógica de Revit. Para eso tenemos que acordarnos cuál era la lógica de Revit para poder utilizarlos. Entonces, ahí es ahí donde me causa a veces un poco de conflicto. Y vamos a mostrarles que es cierto. Entonces, así se escribe. Es MW Shapes Column. Si no me equivoco, sí. Correcto. Y si se fijan, lo que estoy haciendo es agarrar la familia. Ese era el detalle que estaba cometiendo, que estaba haciendo el error. No estaba poniendo bien. Dejen, les pongo esto porque también luego a mí se me pasa. Para llamar al tipo de familia. En una familia podemos tener varios tipos. Ok, listo. Y acá, para llamar a una familia, después tenemos que indicar qué tipo de la familia nos interesa. Listo. Vamos a ver si no se me olvida algo más de los. Ahora vamos a ver elementos, categoría, by name, es igual lo mismo. Se fijan by name. Nada, lo único que podemos es el string, curve by point, curve element. Ok, este es esencial que lo sepan utilizar. De aquí ya les enseñé todo. Creo que si no se los había enseñado, pues ahorita se los enseño. Vale, message, ¿no? Family. Ok, si ya lo vieron. Estos son de consulta, entonces no hay tanto problema. Vamos a ver. Aquí los selecciono, lo que me va a dar información va a ser, en este caso me va a decir cuáles son los family types que tengo. Siguiendo obviamente esto. Después tenemos que indicar el tipo de familia que nos interesa utilizar. Y aquí el family name, ¿no? Es como el nombre. De igual manera, vamos a ver si me permite utilizarlo para el family type, para el family name. Family instant, by coordinate, by face, by points. Y aquí con el family types lo que me da es el family instant. En este caso me está dando todos los elementos que tengo de ese family instant en Revit. Ok, a ver. Aquí me estaría diciendo, por ejemplo, mira, por ejemplo, este email te va a servir para saber cuáles elementos se encuentran con huésped. Una vez que sabemos cuáles tienen huésped, los seleccionamos y los jalamos para acá.
para que nos dé el huésped del elemento. Y de ahí vamos a poder obtener los niveles de esos elementos sin seleccionar a los huéspedes. Y aquí podemos obtener la ubicación. Family Instant. Aquí está. Family Instant con Family Instant. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la ubicación. Get host. En este caso no tengo host, por eso me marca, me aparece en amarillo porque no tiene huésped. Y get family. Para saber en qué familia es. Ahí me aparece, ¿no? Todos pertenecen a la familia que tenemos aquí. MW Shaped Columns.